Mónica, te traigo un juego, ¿eh? Cuidado. Con la A, sentimiento de miedo, temor y excesiva preocupación por el futuro. Ansiedad. Correcto. Empieza por la C. Aumento de las temperaturas globales en la Tierra. Calentamiento global. Correcto. Empieza por la E. ¿Qué pasa si juntas las dos anteriores? ¿Qué pasa? Pues algo malo. ¿Qué pasa? ¡Ecoansiedad! ¡Éxito! No, pero... No. A ver, ecoansiedad... No vale, no estaba bien enunciado. Es verdad. Mira, tendrías que haber dicho, con la E, conjunto de emociones de preocupación, ansiedad y angustia asociadas con la percepción de cambios ambientales. ¿Lo has hecho bien? Entra angustias. Sí. Entra angustias, lo has hecho muy bien, pero mejor lo van a hacer nuestras invitadas de hoy. Adelante. Hola a todo el mundo y bienvenidos a Pienso Luego Actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Andrea Compton. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Pues yo estoy muy bien. ¿Tú estás ecoansiosa, que es de lo que vamos a hablar hoy? Ahora mismo no, ahora estoy con una sonrisa. Pero vamos a acabar con ecoansiedad cuando termine esto, pero yo creo que con muchas tablas para cambiarlo. Bueno, es que vamos, yo creo que en estos tiempos en los que tenemos que reciclar, estamos viendo cómo está la crisis climática. Esto nos va generando una angustia de querer actuar y no saber cómo ¿Tú o no cómo poder. te encuentras? Bueno, pues yo hago lo que puedo, pero es que, claro, uno tiene la sensación de que no es suficiente. No, nunca es suficiente, pero bueno, poco a poco, eso ya lo hemos dicho. De eso vamos a hablar, porque hoy queremos tratar el tema precisamente de la crisis climática, pero desde un prisma más luminoso. Para eso vamos a conocer herramientas y vamos a buscar soluciones para aprender a convivir con esa ansiedad climática. Y para eso hoy vienen dos invitadas de lujo, Carlota Bruna, que es activista por el medio ambiente y por los derechos de los animales, y María Vela, fundadora de Coherencia, un proyecto que quiere combatir la crisis climática despertando la conciencia individual y colectiva. Absolutamente, pero antes no iba a faltar en este podcast de hoy, que es Pablo Meise, que ha salido a la calle a preguntar, así que vamos a verlo. Muy buenas, soy Pablo Meise, o May, para coleguearnos. Antes de dedicarme a la comedia no sabía qué hacer con mi vida, así que hice un grado en Ciencias Ambientales. No es coña. Y aunque nunca llegué a ejercer, me ha dado muchos conocimientos del tema. ¿Sabías que ya se encontraron trazas de microplásticos en sangre humana? O también que el aumento de 1 grado más de la temperatura media de la Tierra podría derivar en el colapso total del planeta tal y como lo conocemos. ¿Te ha agobiado ya? Hoy le preguntamos a la gente sobre la ecoansiedad. Estamos aquí con Pilar, Lucas, Alejandro, Michael, Mario, Marta, Jorge, Miguel y con Virginia. ¿Os preocupa el cambio climático? Sí, bastante. Sí, claramente no. No, evidentemente. Bastante. Y me abriste los ojos en plan, bastante. Bastante. Obviamente que sí. Sí. Conciso. ¿Tú qué medidas tomas en tu vida para tratar de mitigar un poco este cambio? Una de ellas reciclar, ¿no? Controlar el uso de agua. Usar el transporte público. Trabajo con gente que tiene asociaciones para recoger basura y demás. Reñir a tus amigos cuando ves una colilla o al suelo y le dices, No lo tires. bro, tío, cógelo. Yo que soy maestra, en el colegio hacemos un montón de actividades. Tenemos un huerto escolar, un aula de la naturaleza. Las pajitas de los zumos se me desintegran en el zumo, ¿no? Que es un sacrificio que hay que tomar. Y las que no son de cartón son reutilizables, ¿no? Claro. Así las tortugas sobreviven. Nadie piensa en las tortugas. Muy importante las tortugas. Muy importante. ¿Conoces el término ecoansiedad? Yo no. Ni idea. Ansiedad por dinero, me suena o algo así, ¿no? ¿Por dinero? No. No, es la primera vez. Yo sí lo he escuchado, pero no sé lo que... Se trata de esta inquietud que tiene todo el mundo de ¿qué va a ser de nuestro futuro? ¿No? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente, con el mundo, con el planeta en general? ¿Esto es algo que también lo sentís? Estamos preocupados, yo ya no por mí, porque tengo una edad muy determinada. Pero su opinión también sirve y usted también vive Claro, aquí. No, exactamente. Yo pienso mucho en la juventud. Entre todos tenemos que hacer algo para que tengáis un futuro mejor. Qué bonito, Pilar. Y- Un pequeño granito de arena seríais capaces de aportar, pero todavía no lo habéis hecho, todavía no habéis dado ese paso. Este trabajo en hostelería nosotros, intentamos reciclar a grandes cantidades de cristal, de plástico. A medida que podamos hacerlo, lo A hacemos. mí me gusta mucho ir de compras. Me gustaría ropa que sea beneficiosa con el medio ambiente. ¿Creéis que el cambio climático va a ser un problema relevante en vuestra vida? ¿O es algo como las arenas movedizas que cuando eras niño daba mucho miedo y al final no era para tanto? No, yo creo que sí, realmente va a ser un problema. Yo lo veo fatal. En plan, yo veo que a nivel individual sí que ha cambiado un poco la mentalidad
de la sociedad, pero no se está tomando medidas necesarias, ni todo rollo Wall-E. Rollo película de Wall-E, creo que sigue un poco el flow, la verdad. Qué buena referencia, tío, qué buena referencia. ¿Llevar una vida más sostenible os genera presión? No, quiero decir, yo que sé, reciclar no cuesta nada, por ejemplo. Comparación con el plástico, cristal es más caro y no toda la gente se lo puede permitir. Es un tema también económico. Económico, efectivamente. En fin, en cuanto cortemos radicalmente las emisiones de CO2 y consigamos una enzima mágica que consuma los microplásticos, estaremos bien, así que no agobiarse. Os lo dice un experto, titulado y todo. Pablo Meixi, para pienso, luego actúo. Me encanta, bueno, Pablo siempre maravilloso, muy bien. Me encanta como siempre la gente nunca habla de la alimentación, siempre de las bolsas, de todo, de las pajitas, la obsesión de las pajitas, que por supuesto, pero me hace gracia. Pero vamos a hablar. Vamos a hablar Yo ya de tengo ello, un poco de ansiedad. Hombre, Ecoansiedad. ya la que se viene de aquí y acabamos de a empezar. Vamos a presentar a nuestra primera invitada, ella es Carlota Bruna, activista y divulgadora sobre muchas cuestiones, sostenibilidad, consumo, nutrición, defensora del veganismo. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Antes de nada, ¿tú eres más de pensar o de actuar? Soy de pensar y luego actuar. Esto me gusta más decirlo porque al final cuando estás tan concienciada con el medio ambiente siempre te enseñan a, antes de actuar, pensar si esto va a repercutir o cómo va a afectar al planeta, así que sí. Absolutamente. ¿Cómo te inicias en la ecoansiedad? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento empiezas a sentirla? Sí. Pues hace ya bastantes años, porque justo yo lo que intento siempre es no pasar lo que yo pasé al principio, que es en los medios convencionales siempre se hablaba de cambio climático con todas las consecuencias que llevaba en el planeta y todas las catástrofes, obviamente, porque todo era negativo, y nunca decían qué podemos hacer como individuos. Entonces esto es lo que yo estaba intentando cambiar con mis redes sociales e intentar apaciguar esta ansiedad que yo sentía. Así que hace ya como unos 7, 8 años que la empecé a sentir. Yo te pido disculpas porque te la he causado Pero un poco, un ¿no? poco, Desde los medios generalistas. ¿Y en redes empezaste directamente, o sea, como tenías claro el objetivo de quiero transmitir esto, has notado que te ha seguido más gente o te hacen caso más gente con temas concretos? Sí, es verdad que al principio no empecé con esto. Yo me abrí redes sociales para simplemente colgar lo que hacía con mis amigas o lo que hacía en el día a día o viajes. Y entonces fue a través de un cambio personal que me hice vegana, empecé a ver todo esto que pasaba en el planeta y dije, ostras, esto lo tengo que contar, porque si a mí me importa, creo que a mucha gente le puede importar. Y lo hice con miedo, ¿no? Al principio, porque pensaba, quizás que crea rechazo, nadie quiere saber las cosas malas que están pasando en el planeta o todo lo que pasa en los mataderos de los animales o las granjas y lo que sea. Entonces, lo hice con un poco de miedo, pero al final vi la respuesta increíble de la gente, que muchísima gente estaba interesada, muchísima gente me decía, es que yo también estoy sintiendo lo mismo. Y a partir de ahora desde ese momento hasta ahora son mensajes diarios de gracias por hablar de esto, siempre lo he sentido, nunca sabía qué hacer por el planeta, ¿no? O nunca he sabido qué comer para ayudar a los animales, etc. ¿Tú crees que es algo generacional? ¿Tú lo has notado en tu entorno más cercano? ¿O tú también has sido un clic para que cambiaran tus amigas y tu entorno más cercano? Sí, efectivamente es generacional, porque ahora se empieza a hablar muchísimo más que antes. Es verdad que hace años que se habla del tema y a nivel gubernamental y empresas muchas veces lo han escondido, pero sí que es algo muy generacional, ahora mismo se está hablando cada vez más y somos los jóvenes los que concienciamos a nuestros padres. Entonces, gracias, por ejemplo, yo cuando me enteré hace 7 años que era mucho más joven, pues mi abuela, mi madre, ¿no? Mucha gente de mi alrededor empezó a cambiar a través de esto. Y sí que es verdad que cuando doy charlas en colegios o lo que sea, siempre son los niños los que conciencian a sus padres y es precioso. Nos encanta, es una maravilla. Sí. Damos la bienvenida también a nuestra segunda invitada, María Vela, fundadora de Ecoherencia. Me encanta esta palabra y quiero que nos expliques qué es. ¿Qué es ecoherencia? Exacto. Ecoherencia como concepto es la coherencia en la herencia de nuestras casas, ¿no? Entonces, con las casas nos referimos a nuestro cuerpo, a nuestra familia y a nuestro planeta. Es un concepto muy ambicioso, pero que le ha dado sentido a todas las personas que conformamos la entidad y a las que se acercan actualmente a ella, que son muchísimas las que colaboran con nosotras. ¿Qué hacéis en concreto? Pues en Ecoherencia queremos servir de fuente de inspiración frente a la emergencia climática. Lo que hacemos es poner el foco en las soluciones, intentar quién está haciendo ya el cambio y darles voz. Nos encanta conectar a entidades que ya están siendo parte del cambio y saber que para todas aquellas personas que no saben qué hacer, cómo pueden lidiar con la ansiedad o qué pueden transformar en su día a día,
dónde están esas iniciativas, en quién inspirarse, con quién colaborar. ¿De cuándo nace, o sea, cuándo dices esto tengo que fundarlo? ¿Cuándo tienes ahí el clic? Pues cuando estaba en el instituto, tenía 14 años, con un profesor que ya falleció, Miguel Hernández, un nombre muy poético, que me trastocó, me dejó súper movida. Yo soy una persona muy emocional y salí de la clase llorando, me pasé el fin de semana entero llorando, porque él nos contó que si habíamos oído hablar de los molinos, yo he vivido la mayor parte de mi vida en Jerez, una zona pues cerca, tiene muchos molinos de viento, de energía eólica, ¿vale? Y entonces, claro, yo pensaba que eso eran soluciones, era muy pequeña y decía, bueno, pues esto están consiguiendo traer energía de otras formas, qué bueno, ¿no? Y él nos dijo, ¿sabéis que donde están puestos los molinos es en la zona de paso de muchísimas de las aves migratorias y que no siempre están bien diseñadas? Nos contó más cosas, pero la que más recuerdo fue aquella y me produjo un choque fuerte. Primero me di cuenta de que me importaba muchísimo el devenir del planeta, ¿no? Y después me di cuenta de que incluso las soluciones a veces no son tales. Y me asusté mucho, pero siempre he sido una persona muy proactiva y aunque reconozca mis emociones y las transite, creo que en cuanto identificamos una emoción hay que hacer algo respecto a ella y hay que ponerse manos a la obra. Así que con 14 años ya decidí que iba a estudiar ciencias ambientales. Bueno, tenemos a dos invitadas que piensan y actúan. Yo creo que vamos a empezar por lo primero, ¿no? Vamos a ir con el debate. Vamos a pensar. Yo lo primero que os quería preguntar es, bueno, ¿cómo empieza no la ansiedad, no quiero repetir ansiedad 100 veces en este podcast, pero la preocupación por el medio ambiente y cuáles son vuestros primeros tips para no tener ansiedad directa? O sea, ¿sabes cómo decir qué pequeños cambios podemos hacer que sean como de que puedas hacer en tu día a día? Pues, claro, yo estudié nutrición y dietética, entonces yo siempre doy muchos tips enfocados a la nutrición, a la alimentación. Y es una cosa muy importante porque a través de la alimentación se puede reducir hasta el 70% de la huella de carbono personal. Entonces, yo siempre animo que una de las medidas que es muy fácil es pues comer menos carne y esta proteína animal pues sustituirla por una vegetal. Y luego también a través de, o sea, esto es una medida increíble también para tener menos huella de carbono, pero luego a nivel ecoansiedad siempre doy los mismos consejos que a mí es lo que más me funcionan y yo también he ido a la psicóloga también mucho tiempo por esto porque lo he sentido muchísimo y siempre me dice lo mismo, que es pasar tiempo con tus amigos, saber desconectar, saber qué información y sobre todo el rango de tu actuación. Tú no puedes cambiar, yo siempre decía, es que quiero cambiar esto, quiero cambiar todo. Es imposible, entonces no vas a salvar el mundo tú sola. Ni de un día para otro. Exacto, ni de un día para otro. Y ir poco a poco, saber tu rango de acción, saber desconectar, estar tiempo con familia y con gente que te quiere y te apoya y también estar con gente que también piensa como tú, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que muchas personas con las que nos juntamos no nos entienden o les da igual o ves que transgiversan. Tergiversan. Exacto, el discurso, entonces esto es lo que da más rabia. No, es claro, lo de que ser consciente de que tenemos, como dice ella, un rango de actuación nos hace ser menos ambiciosos porque seguramente si nos ponemos a pensar en grande nos vemos demasiado pequeños y además nos lleva a la inacción. Entonces no sé qué consejo podríamos dar para decir esa huella de carbono individual, esa granito que podemos ir haciendo, ¿por dónde empezamos? Lo que estáis comentando me parece súper importante visualizarlo y otra de las cosas que en el previo hemos podido comentar nosotras es gracias por generar este espacio. Este es el primer paso para luchar contra la ecoansiedad, visibilizarla. Así que muchísimas gracias. Y bueno, después hay los extremos emocionales nos provocan inacción. Por una cuestión o por otra nos provocan inacción. Y en el tema vinculado con la emergencia climática podemos sufrir de ecoansiedad hacia la inacción o podemos sufrir de negacionismo climático. En ambos extremos nos quedaríamos en nuestra casa porque no creemos o no podemos. Sí, en realidad todo tiene que ver con no creer ni que tienes que hacer nada ni que puedes hacer nada. No querer mirar, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, lo primero es saber ponernos límites. Al final hay que tener herramientas psicológicas para ponernos límites porque vivimos, lo sabéis vosotras perfectamente, en una sociedad de exceso de información. Ese bombardeo de información juega en nuestra contra, en nuestra capacidad de cambiar la realidad.
Por ello, yo creo que también toda esta parte de la alimentación es uno de los pilares clave. Y no solo la alimentación, todo el consumo. Cada pequeño acto que hacemos en nuestro día a día puede ser una manera de sembrar resiliencia apostando por iniciativas que están construyendo paisajes y realidades frente a la emergencia climática. Y justamente, ¿en qué punto creéis que nos encontramos de emergencia climática? Ahora mismo es una situación muy crítica, justo lo hablábamos, estamos en medio de una ola de calor, ¿no? Ahora viene verano, empiezan las sequías y todas estas cosas. Incendios. Exacto. Y es una situación muy crítica, pero justo lo hablábamos, el bombardeo de información siempre es catastrofismo y un poco la idea que nosotras tenemos de comunicación es intentar transmitir la esperanza que hay, porque la ciencia nos lo está diciendo, aparte de todo lo malo, hay muchísimas cosas que podemos hacer y la ciencia nos está diciendo la situación del planeta es crítica, pero aún hay esperanza para poder no solo frenar, sino revertir un poco la situación. Entonces, es muy importante este mensaje de positividad. Yo, por ejemplo, si nos ponemos en situación y vamos a trabajar en nuestras pequeñas parcelitas, digo, la alimentación, muy bien, voy a intentar que la alimentación sea también sostenible, consumir de proximidad o tener menos uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, que dices, es absurdo. Hay veces que no es fácil encontrarlo, hay veces, no sé si la solución sería, por un lado, legislar, es decir, que prohíban básico. Las soluciones, sí, para que no haya plásticos de un solo uso, que no se pueda y que me lo den en otro formato que sea más sostenible, no sé cuál es. Yo me acuerdo cuando era pequeña, era el vidrio y el vidrio lo llevábamos a reciclar, lo llevabas, lo devolvías contra reembolso. Claro, sí. Era como, lo llevabas y así te llevabas, el siguiente llevabas los cascos a reciclar. Entonces, a lo mejor esa sería la solución. Es mucho más incómodo, yo sé que ahora estamos acostumbrados a que todo sea fácil. Entonces, no sé cómo podemos hacer, si la única solución es la legislación antes que la de concienciación, porque a lo mejor tenemos que ir nosotros por detrás, ¿no? Deben ser todas simultáneas y asumir como individuales todo el peso de la responsabilidad de la emergencia climática también es un error, ¿no? Entonces, estabas mencionando esta parte de la alimentación o del consumo sostenible en general, eso cae en unas zonas de riesgo que son las certificaciones. Las certificaciones se pagan, eso hace que esos productos mejores para el planeta sean más caros. Entonces, es una legislación, pero también si queremos inducir, favorecer un cambio de hábitos, necesitamos ponerlo fácil. Llevamos bastantes años quienes estamos en temas de alimentación sostenible y demás, intentando que se le dé la vuelta. No deberíamos pagar por hacerlo mejor. Claro, es que al final te vas a comprar un producto, plátanos, que dices, venga, voy a comprar plátanos de Canarias, vamos a favorecer la zona que, digamos, nuestro país, vale, eco o no eco, bio o no bio, y dices, de repente valen el doble, ¿qué hacemos? Y luego que a lo mejor la etiqueta de bio es mentira porque está compradísima, igual que todas estas cosas que han pasado de los peces no han sufrido. Caballero, lo que pasa es que usted ha ido a ver el pez y ha dicho, ¿usted está bien? Fantástico, para adentro. Es como todo mentira, está compradísimo. Muchas cosas, digo. Claro, y este ruido de esto es mentira, ¿cómo hacemos para discernir, ¿no? Ahora que lo de las fake news también, ¿cómo hacemos cómo sabemos que es ecosostenible y sí que es de verdad que tiene ese certificado? A ver, ¿cómo? Esos pollos que están criados en granja... Tenemos que o estar dentro de quien está certificando. No solamente certifican legisladores, podemos formar parte de entidades como IFOAM a nivel internacional o la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, implicarnos activamente para asegurarnos que las certificaciones sean fiables. De hecho, hay certificaciones en otras partes del planeta que son certificaciones participativas. Es decir, que tú como consumidora puedes ir a la finca para asegurarte que todo se está cumpliendo. Ahora, todo eso casa difícilmente con el ritmo de vida que llevamos. Claro. Ahí hay otro reto, ¿no? Por eso creo que aparte de la conciencia, porque no es fácil que todo el mundo... bueno, pues sea vegano o tenga más tal, es que a mí me parece fascinante que yo tengo en la calle en la que vivo, que es larga, hay 200 supermercados, pero 200. Y en todos, da igual que yo entre a las 8 de la tarde, hay carne, ¿vale? Pero 200, yo digo, no hay una forma de que no sea tan accesible el que puedas comprar carne o miles de productos con plástico con todo, a todas horas. O sea, eso nadie está pensando en ello, nadie está peleando para que eso deje de pasar. No, es que al final la ganadería industrial está subvencionada, entonces obviamente va a estar en todas partes. Y sobre lo que decías de los plátanos y de intentar comprar lo más sostenible posible, yo creo que
es saber mucho hasta dónde puedes tú llegar. Es que es ser muy consciente de decir, tampoco hace falta que me gaste todo el dinero. Mucha gente me escribía y me decía, Carlota, es que acabo de ir a una tienda a granel y es que los garbanzos valen 7 euros el kilo. Entonces, digo, no hace falta ir a una tienda a granel, o sea, simplemente que vayas a un súper y compras unos garbanzos en cristal y que valen céntimos, ¿no? O sea, ¿sabes? Intentar tener estas alternativas que muchas veces vamos a un sitio que al final todo es sostenible, ¿no? Como una tienda a granel, pero es como una joyería, al final cada producto es carísimo. Entonces, si no puedes permitirte esto, no pasa absolutamente nada. Tampoco, justamente yo creo que nuestro discurso no es intenta comprar todo sostenible, sea lo caro que sea. No, no, no. Es como saber nuestros límites. Porque es inviable, claro. Es inviable, que al final es que no es te lleva a la sostenible. inacción. Exacto. Es verdad, dices, pues Sí. no. Claro. Totalmente. Y además hay muchos lados del prisma, ¿no? Colaboramos con Rafa de Luz y Tierra, que tiene una escuela de alimentación fantástica en Málaga. Sería genial si contactarais que si os pusierais en contacto. Y él siempre defiende que en realidad si hiciéramos el cálculo de los alimentos, no de los procesados, sino de los alimentos a granel reales, no hay tanta diferencia entre lo ecológico y lo que no es ecológico. La cosa es que no tenemos tiempo para cocinar, entonces vamos a lo procesado y los precios de todo lo procesado y del envase y del transporte y del mercado hacen que sea todavía más inaccesible un alimento procesado ecológico que uno que no lo es. Además tenemos los hábitos, que yo creo que es lo más difícil, es cambiar los hábitos, es decir, a lo que nos hemos acostumbrado a comer y luego también al tiempo que le dedicamos. Entonces, claro, si tú me dices, para participar, pues podemos formar parte de la solución, de manera activa desplazarnos, eso yo lo veo bastante utópico porque al final o te interesa mucho y te mueve o realmente la gran mayoría no lo va a hacer. Sí que podemos tener referentes o personas que nos aporten esa fiabilidad. Entonces, no sé si nos podéis alumbrar con algunas páginas o con, no sé, o con algunas personas que podamos seguir en redes que digas, estas personas sabes que lo que te recomienden está certificado y no tienen ningún interés económico detrás, que eso también es importante. Lola Raigón, yo os nombro a Lola Raigón, ha escrito la Biblia de la nutrición agroecológica, es maravilloso, las comparaciones que ella hace, ha analizado, claro, de eso no estamos hablando, de las diferencias nutricionales, ¿no? Entre un alimento sin tóxico y otro que sí lo tiene. Hay tantos detalles que observar, ¿no? Ese alimento está transformando el paisaje, pero también transformando tu cuerpo y tu salud. Y ella tiene un análisis de años de un montón de productos y os recomiendo que la sigáis. A ella, a Nicolás Olea, a muchas personas que ponen el foco en la salud. Si estamos hablando solo de la alimentación, que es solo una de las patitas de la ecoansiedad. Vale. Yo os diría que fue la persona que a mí me cambió la manera de ver las cosas y sobre todo animarme a hablar en redes sociales sobre estos pequeños cambios es Jane Goodall, que es una primatóloga, que si mucha gente no la conoce, es una primatóloga que estuvo muchos años estudiando los chimpancés en Tanzania, que es verdad que ahora tiene muchísimos años, tiene casi 90 años y mucha gente joven quizás no se puede identificar con ella, pero sí que es cierto que tiene muchísimos libros que dan muchísima esperanza. Ella se dedica desde toda su vida a explicar estos pequeños cambios que podemos hacer, es súper defensora de las acciones individuales y da muchísimos consejos y de verdad es que todos sus libros acabas de leerlo y te da esperanza. Entonces, para todas aquellas personas que tengan ecoansiedad, que lean a Jane Goodall y que se fija mucho en los jóvenes. O sea, totalmente. ¿La fuiste a ver el año pasado? Sí. Sabía que no te la podías perder. Totalmente. Sí, porque es muy inspiradora, claro, que es lo que se necesita. ¿Por qué creéis que hay tanta gente desconectada de esto? O sea, despreocupada, desconectada, sin información. ¿Por qué creéis? María. Pues porque hay un exceso de información, porque no es nada fácil transmitir la información desde la ciencia hasta la población. Si damos datos, creo que se siguen sin entender qué quiere decir que la temperatura del planeta aumente un 1,5 grados, ¿no? Nos pensamos en el día a día, nos llevamos los datos a la cotidianidad. Y eso hace que no te sientas implicada, que no te sientas parte, que no te sientas afectada. Entonces, lo ves como algo totalmente lejano. Sí, sí. Totalmente. Y este enfoque, estos últimos años he estado viviendo en Málaga, los veranos han sido imposibles. O sea, que hablemos de las noches de verano de Málaga. Empecemos por ahí, ¿vale? Entonces, no hablemos del 1,5 grados, que es importante y debe estar, por supuesto, analicémoslo y hablemos de cómo nos está afectando. Porque no dormir, desde luego, os aseguro que agrava la ecoansiedad. Bueno, y no solo la calidad de vida, sino la desertización, ¿no?, que se está provocando en el terreno, en el territorio, que eso afecta a los cultivos y nos afecta, bueno, a todo. Y en los últimos años hemos estado expuestas ya a unas subidas de precios de las materias primas brutales, lo sentimos en nuestra cesta de la compra.
Hay ya campañas de comunicación muy interesantes que están hablando de la fecha de extinción de los alimentos. Sí. Y están diciendo que sepamos que... Y vamos a ser positivos. Y vamos a ser positivos. A ver cómo revertimos esto. Es el engagement No, para que lo aguantéis. revertiremos. Aguantad, Lo por vamos a favor. revertir, sí, lo vamos a revertir, porque primero hace falta el enfoque Exacto, es lo que realista. tú hablabas, el tema de la tangibilidad, de que cada persona, no hablar de la capa de ozono o de cosas que quizás pueden parecer muy lejanas, sino el aumento de los precios, la gente lo ve cada día. El tema del calor, la sequía, ahora mismo, que quizás estamos hablando de que quizás hay cortes, ¿no?, en el suministro de agua. Entonces, El agua va a ser un bien, bueno, ya es un bien Ya lo escaso es, y ya va a es. ser un... pues yo creo que hablando de estas cosas justamente y hablando también de qué podemos hacer como individuos, es la manera que la gente conecta más. ¿Y cómo les planteamos un futuro feliz? ¿Es posible? Pues mira, justo con este tema de la alimentación, nosotros desde Coherencia trabajamos con las plantas multifuncionales y lo que hacemos es invitar a adaptarnos a lo que ya está viniendo y lo que está aquí. Estamos hablando de comer plantas silvestres, también ornamentales, que se adaptan mucho mejor a nuestros terrenos. También ornamentales. También ornamentales, sí, hay plantas... Bueno, el aloe, por ejemplo, es una planta que se puede consumir y que además hace que la textura de los bizcochos y demás esté muy rica y le aporta unos nutrientes muy interesantes. O el ajo social, la tulbaquia, que es una planta ornamental con una florecita morada maravillosa, la caléndula, son plantas que igual las vemos como visuales, pero son comestibles, atraen a fauna auxiliar en los huertos, son resistentes a las plagas, no necesitan tanta agua. Entonces, nos hace falta un cambio de mentalidad. Al final, la alimentación, las decisiones de la alimentación están en manos de muy pocas personas y existen hasta 65.000 especies comestibles en el planeta. Y estamos sin embargo, consumiendo 4. Y estamos consumiendo... Claro, no hay sí, investigaciones como las algas, ¿no? Y toda la proteína que podemos Totalmente. encontrar en la flora Claro. marina y apenas se investiga, apenas se aprovecha, ¿no? Totalmente, y cada zona tiene sus propios cultivos adaptados. La cuestión es encontrarlos o recordarlos, preguntar a nuestros mayores, a aquellos que comían, y dejar de verlos como algo friki, ¿no?, de ir a recolectar una planta del campo y empezar a cultivarla. O sea, yo no hablo solamente de la recolección, que además puede ser incluso peligroso, ¿no? Las cunetas de la carretera están hasta arriba de plomo, no recolectéis plantas silvestres allí, pero podemos cultivarlas y vamos a tener una alternativa mucho más resiliente y adaptada a los escenarios de carestía que nos vamos a tener que enfrentar. Entonces hay esperanza también en el campo de la alimentación. Oye, Sí. para que la gente sepa qué síntomas tiene la ecoansiedad, o sea, ¿cuáles creéis que son? Yo diría que primero es la frustración ante un futuro que es totalmente incierto, después tristeza y bueno, es que es enfado, impotencia, son todos estos sentimientos que se llama ecoansiedad, pero que al final es una mezcla de todos ellos. Angustia vital porque tampoco Exacto. sabemos muy bien cómo Exacto. afrontarlo. Y es esto, lo que hablabas tú del futuro feliz, que muchas veces no se habla como de si cambiamos la situación, cómo podríamos vivir, sino que se habla de si no hacemos nada, lo que vamos a vivir, ¿no? Entonces es ese futuro catastrófico que siempre plantean desde no solo los medios convencionales, sino también muchas personas que lo comunican, que siempre lo plantean de una manera negativa y dices, claro, es que nadie te quiere seguir, obviamente, porque es que da ansiedad, es que yo misma no podría tampoco estar todo el día consumiendo noticias negativas, que ya lo hago muchas veces, porque al final lo tienes que comunicar, pero yo creo que comunicarlo de una manera mucho más positiva ayudaría mucho más a la gente a animarse a cuidar el planeta. Hay comunicadores climáticos maravillosos que están enganchados a procesos súper tóxicos, sobre todo en base a Twitter, ¿no? Que hay luchas internas de horrible, paneles sí, paneles no, y es súper lamentable encontrar ese discurso tóxico enganchado a lo que no va a funcionar. Necesitamos revertir la manera en la que comunicamos las soluciones y no engancharnos en lo que no está funcionando. Busquemos ya... Es que hay que atraer a que la población se sume, ¿no?, a ese Total. cambio, porque además nos afecta a todos. No es una cuestión política o de unos cuantos, es que es algo que no podemos mirar hacia otro lado, o sea, no nos podemos sentir ajenos. La pregunta sería, ¿se puede salir de la ecoansiedad? Sí, obviamente es un proceso, yo diría, ¿no? Porque yo creo que a la mínima que te importe un poco nuestro planeta es imposible que la dejes de tener para siempre. Entonces yo diría que gestionarla de la mejor manera para que no estés siempre muy arriba, pero sí que aceptar que la vamos a tener en ciertos momentos, sobre todo cuando hay noticias como pues esto, lo de la sequía o cosas así que pueden generar más ecoansiedad. Intentar siempre gestionarla con las herramientas que tengamos, pero
integrar que va a estar con nosotros. Bueno, sobre todo entre los jóvenes, porque sí, tenemos aquí un estudio que soléis encabezar las protestas climáticas. Según el informe Juventud en España de 2020, elaborado por el INJUVE, el cambio climático es la principal preocupación de los jóvenes de entre 14 y 29 años. Sí, entonces, claro, yo no sé si sois conscientes de que existe una brecha generacional, sí que decíamos que son los niños los que digamos que aleccionan a los padres ya, pero ¿tú te sientes muy alejada de las generaciones mayores? Sí, mira, justo este mismo estudio también decía que el 75% de los jóvenes piensan que su futuro es catastrófico. Es muy fuerte, entonces es realmente muy grave, ¿no? Y esto en las generaciones anteriores no lo pensaban. De hecho, siempre se ha vivido como si tuviéramos muchos más planetas, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que hay una brecha generacional y los jóvenes estamos muy preocupados. Yo siempre intento, cuando voy a dar charlas o me entrevistan en medios, siempre intento como ser la voz de estos jóvenes que me contactan cada día diciendo, Carlota, por favor, es que no sé qué hacer, tengo muchísima ansiedad, como tengo miedo de no tener agua potable, es que es diario. Entonces siempre intento como ser esa voz de los jóvenes que muchas veces no nos han hecho caso o no nos han escuchado suficiente. Y, sí. En base a estos estudios, también en Ecoherencia recientemente hemos analizado a parte de las personas que forman parte de nuestra formación. Le hemos pasado encuestas para intentar comparar los resultados de esta investigación y en realidad los resultados que han salido han sido muy similares. Han salido quizás no el 75%, pero sí el 70% de 300 personas participantes sienten que su futuro es aterrador y estamos hablando de un rango de edad entre 30 a 50 años de personas que están haciendo cursos que ya tienen que ver con sostenibilidad, ¿no? Pero hay mucho miedo repartido. Yo tengo que decir que siento tristeza al ver de 14 a 29 años como juventud, pues yo ya no entro ahí. Y entonces se me iba a caer una lágrima, Bienvenida. Sí, fatal. Se puede vivir feliz también a partir de ahí. Vale, entonces voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los mayores? Yo, ya, pues soy mayor, ya. Autoayuda, sí, ¿no? Aquí lo pone. Soy mayor. Para tu tranquilidad, hay estudios que dicen que hasta a partir de 35 ya... Bien. Vale, para la mía no. Para la mía tampoco. O sea, yo no lo decido. La pregunta vale, la enuncie yo. Vale, fantástico. ¿Cómo hacemos para concienciarnos a los mayores? Ay. A los mayores, a la gente más mayor que Mónica Carrillo. Si es que hay. Si es que hay, si es que sigue viva. Yo diría que de la misma forma que lo hacemos a los jóvenes, ¿no? Creando espacios para hablar sobre el tema, sobre todo intentar que se impliquen cosas fáciles que pueden hacer, porque mucha gente ya tiene los hábitos formados, ¿no? Y es muy difícil decirle a alguien que, yo que sé, que tiene una vida súper complicada, con un montón de cosas, con hijos, o que cambia mucho su estilo de vida. Es como, no, vamos a hacer las cosas fáciles e intentar crear estos espacios para hablar de soluciones y hacer mucha comunidad. Sobre todo la frase, recicla, le dices a tu abuelo, recicla, y te dice, si total, ¿para qué? Si luego lo mezclan todo. ¿Qué decimos ahí? Porque esto se escucha a diario. Pues que a pequeñas escalas podría ser lamentablemente cierto, pero no es del todo cierto y es indispensable separar para ponerlo más fácil, para que de verdad pueda ocurrir ese reciclado. En cualquier caso, hay un paso anterior, que es intentar evitar los envases, que no tengas que llegar a reciclar, ¿no? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con reconectar con lo local, con reconectar con tu barrio, con evitar transportes, con poner una visión también hacia quién estás apoyando, ¿no? Sentirnos, y creo que es algo que es súper importante ahora, poner en valor a quien lo está haciendo bien y que nos entren ganas de apoyar a esas iniciativas. Entonces, el consumo de esa persona porque está dejando un planeta mejor para mí y para las generaciones que vienen, ¿no? Sí, eso sería interesante, poner el punto, el foco en quienes lo están haciendo bien. Porque lo decimos siempre, cuando se potencia a nivel empresarial, les va a interesar y entonces, bueno, pues si les sirve, muy bien, pues que tomen ejemplo. Pero claro, cuando vemos y nos dicen, es que en realidad las iniciativas privadas, individuales, son esto, porque luego lo que hacen a nivel gubernamental o a nivel lo grandes que contamina grandes sí, empresas en países, es que si China, si la Unión Europea, ¿sabes? Es que ni siquiera la Unión Europea es potente frente a otros gigantes. Entonces, claro, te vas haciendo más pequeñito, entonces ese discurso de si podemos hacer algo entre todos, lógicamente lo es porque somos miles, pero ¿cómo hacemos para que luego el otro discurso no sea tan machacante? Una visión súper importante es que nos demos cuenta de que esas grandes empresas también se modelan en base a nuestros hábitos.
Si nosotras hacemos una masa crítica que cambie el comportamiento generalizado, esas empresas no tendrán narices, no tendrán la vergüenza de seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces les tenemos que hacer sentir vergüenza absoluta, porque hay otra gente que sí sabe hacer las cosas bien. Y bueno, ahí hay muchísimo activismo. Digamos, vamos a poner buenos ejemplos. ¿Buenos ejemplos en qué ámbito en concreto? En el que queráis. Podemos ir hablando de alimentación, de ropa, el tema del agua. Que sea útil, porque hagamos para no quedarnos en lo abstracto. Pues en cuestiones de ropa, yo soy mamá, tengo 2 niñas pequeñitas y hace varios años conocí el concepto de ropa evolutiva. Hay muchísimas artesanas, cada vez hay más, y eso saltará de esa escala a un ámbito mayor, que hacen ropa que crecen con los niños. Entonces, bueno, este enfoque de un bebé de 6 meses le dura la ropa 2 semanitas. Sin embargo, diseñan ropa que se dobla por diferentes lugares, que se acomoda al cuerpo de la criatura, petitos que se les reducen de... Y este tipo de iniciativas evita un derroche de ropa impresionante. Además, intentan apostar por textiles más duraderos, por telas que aguantan los lavados. Así que, bueno, ese es un ejemplo. Claro, eso choca con la moda, porque la moda, y sobre todo entre los más jóvenes, del consumo rápido, igual que el fast food, ¿qué hacemos con eso? Sí, yo soy súper partidaria de la moda segunda mano, que mucha gente me dice, me encanta vestir, me encanta tener cosas nuevas, ¿no? Pero sí que es cierto que no me puedo permitir tampoco comprar a veces marcas sostenibles que hacen todo con tejidos reciclados o con hilo de pesca de no sé dónde, que es verdad que a veces quizás es un poco más caro, pero es cierto que la moda de segunda mano puedes tener ropa incluso nueva muchísimas veces o casi nueva y tiene muchísimo menos impacto, ¿no? Porque ya está hecho y la gente puede ir comprando cosas o dejándose cosas, ¿no? Y es un poco esto lo que intento promover de no solo es bueno para el medio ambiente, sino es económico. Que mucha gente joven es como, yo no me puedo permitir un abrigo que vale 120 euros de cosas recicladas, es como... Tienes la ropa de segunda mano. Sí. Yo tengo una amiga que intentó hacer para bebés y para niños, pues eso, igual como ajustar lo que te durase más tiempo y que fuera todo sostenible. Y yo la vi llorar muchas veces de decir, no puedo, o sea, porque le iba a salir carísimo a la gente que lo comprase. Claro. O sea, era como que vas buscando la forma de hacerlo. Y yo os quería preguntar también... creo que el lenguaje es importante en el sentido de ser sostenible e informar para convencer a la gente de vente a mi lado, ¿no? Al lado luminoso, que es como yo, siendo vegana, me pasaba que si le pego la chapa a la gente nunca deja de comer tanta carne, ¿vale? No digamos tal. Entonces yo ya empecé a cambiar el discurso y a decir... Mira qué bien me siento, ¿no? No solo eso, sino cuando a preguntas que no te haces... Me funcionó muy bien decir, oye, ¿por qué no cada vez que vas a un restaurante de toda la carta, por qué siempre eliges la que tiene animales? En vez de que hay un montón de opciones que te van a gustar un montón, porque al final luego la que tiene la comida más rica siempre soy yo, que es la vegana. Entonces, cambiando esa pregunta, vosotras que os habréis encontrado con muchos conflictos de no me des la chapa con esto, no me des... ¿Qué cosas son las que mejor os funcionan, sobre todo para la gente que nos ve, de 3 preguntillas que le decís a la gente que dice, hostia... voy a hacer esto, ¿no? Sí. Vale, no. Yo os diría que, claro, yo al principio cuando me hice vegana y también vi todo el problema de la crisis climática, era muy como pushy con todo el mundo de mi alrededor. Así no cambiaba nada. Al revés, nada. Todo el mundo se apartaba, era como qué pesada la de turno que me está diciendo, o voy a esconder esto que hago, no para no enseñárselo a Carlota, y era como, voy a cambiar el discurso. Entonces, desde la inspiración y desde ser positiva y desde... Al final la gente veía muchísimo más su poder de acción y a partir de aquí, desde ser ejemplo y no dar lecciones, yo creo que es la mejor manera de inspirar a las personas para que hagan cosas. Y si quieres que cambien su manera de comer, invítales a comer. Enséñales yo cómo invito a todo el mundo, unos menús veganos que dicen, qué rico. Yo digo, mis ojitos no lo han visto todavía eso. No, porque es que no nos conocemos de nada, Mónica. Y como mucho. Pero claro, te toca cocinar. Es que yo he llevado a mi yaya, claro, 89 años. Hay un sitio que hace unos chopitos veganos buenísimos. Mi yaya pidió una bandeja, en plan de me la quiero llevar a mi casa. Y yo, ¿ves? ¿De qué está hecho? Claro. La pregunta primera es, ¿de qué está hecho eso? Claro. Y es como, pues de setas o de lo que sea, ¿no? Que es como... Totalmente. Que a mí me pasaba también con mi madre y con mi hermana cuando me hice vegana, tenía como 18 años y vivía en casa de mi madre y yo le dije, mamá,
me voy a hacer vegana. Y me dice, vale, mientras tú te hagas tus cosas, a mí no me hagas que te cocine. Total, yo aprendí a cocinar y hacía unas recetas increíbles y al final pues acababan comiendo mi hermana y mi madre de mis platos y decían, es que lo haces más bueno. Claro que no. Porque claro. yo antes me he tomado cosas tuyas veganas. Ya, es que luego la gente, claro, les pones cosas veganas y te Claro, gusta. pero Hay espera, cursos en este bueno, programa. se comparte. Vivir es compartir, Andrea. No, muy bien, pero, perdón, iba a hacer una pregunta que era para María, que es, tú vas a centros escolares y demás, ¿cómo los peques cómo lo viven? Pues hay, yo creo que actitudes encontradas, ¿no? Hay peques que se nota que ya vienen en otra generación, con otro ambiente, pero luego hay otros que viven en mares de plástico y que es su manera de entender la realidad y que estás deseando que lleguen los reyes para llenar su casa de nuevos artilugios de plástico que van a mirar durante 5 minutos. Entonces creo que hay un contraste muy fuerte en las nuevas generaciones, en un consumo excesivísimo y en una cierta conciencia. Mi hija Maya, por ejemplo, dice que es climática, pero ella misma ha tenido que ir controlándose, ¿no? O sea, ella ve que sus amigas compran un montón de cosas y tienen un montón de cosas, y aunque ella, en principio, dice que es climática y quiere serlo, luego también cae ahí, ¿no? Porque hay mucha presión social en Totalmente, y ve seguramente en sus compañeros, ¿no?, que tienen otras cosas y dice, ¿por qué yo no? Claro, es que a lo mejor la solución está en Exacto. ver la huella que uno va provocando en todo lo que consume, ¿no? Es así, a lo mejor dijéramos, en una semana vemos desde los transportes, la huella de carbono que vamos dejando, todos los plásticos que vamos consumiendo, solo con una semana seguramente diríamos, bueno, la semana que viene vamos a ver cómo paramos esto un poco y no sé, pero no sé si hay alguna aplicación que nos pueda ir midiendo nuestra huella. Yo esto no lo sé. Yo lo que decías tú de los colegios, yo vi una iniciativa increíble que hacía que todos los niños pues llevaran, por ejemplo, su bocadillo sin papel de plata o sin plástico, que al final de una semana les daban un premio, entonces todos eran como... Ya, claro. Sí, es reforzar el refuerzo positivo. El refuerzo es positivo, la hostia. efectivamente, sí. Claro. Y de aplicaciones, yo no conozco ninguna que sea como muy efectiva para el tema de huella de carbono y creo que esto crea muchísima ansiedad porque también es como que si estás pendiente absolutamente de todo, es que yo incluso que estoy activista, es imposible ser perfecta. Pero Claro. es que os lo crea, Claro. digamos, a los que estáis muy metidos, Exacto. pero los que no quieren mirar ahí, que no tienen esa consideración, Necesitan un poquito a lo mejor de... necesitan la concienciación. Claro, es que yo creo que está muy polarizado también porque es el que sufre demasiado y el que no es que no sufra, pero es que no quiere mirar. Porque no, esto no existe, si no miro no existe, ¿no? Y si no lo visibilizamos, pues claro, a esas personas sí que a lo mejor hay que decirles, bueno, vamos a ver de qué manera abres los ojos. Claro, en el tema de medir la huella de carbono creo que es incluso complejo poder sacar conclusiones al respecto, aunque hay aplicaciones, hay muchas y en muchos ámbitos distintos. Pero, por ejemplo, se han hecho acciones muy visuales en las que se ponía el número de kilómetros que habían recorrido los alimentos en algunos supermercados. Entonces hay cierto tipo de acciones que comunican una información más concreta y mucho menos abstracta, que además el concepto de huella de carbono empezó gracias a una petrolera que quiso culpabilizarnos a nosotras, ¿no?, de las emisiones que emitíamos y bueno, se derivó, ¿no? Entonces hay que elegir bien el momento de lo que preguntaba Andrea, dónde despertar, ¿no? Que cómo suelta el clic. Para nosotros el tema de las plantas multifuncionales conectó con muchas generaciones y eso nos gustó mucho. Porque Sácanos los libros que has traído y cuéntanos un poco. Pues cuando lo presentamos, lo escribimos entre 2015 y 2016, y cuando lo presentamos me encantó que la abuela, que además ya falleció la pobre hace unos meses, de mi amiga Paula, lo entendió con 85 años. Exacto. Y entonces, claro, yo pensé, es algo, ella entiende que si nos alimentamos de algo que tú puedes tener en tu maceta y que es mucho más fácil de cultivar, ¿por qué vas a estar yendo al supermercado a comprando cosas tan elaboradas, ¿no?, si son tan sencillas? Entonces creo que es muy importante acercarlo a nuestras casas, ¿no? El poner el foco en lo que de verdad podemos cambiar y en lo que nos han vendido que tiene que ser de una manera y no tiene por qué ser así. Claro. Que no tenemos por qué comer todos lo mismo. En la web también hay, o sea, en Ecoherencia tenéis algo para empresas que es como para enseñarles, o sea, como un mapa de por dónde hacerlo mejor, ¿no? Trabajamos con empresas y lo que más hacemos con ellas es hacer voluntariados corporativos, hacemos bosques corporativos o hacemos acciones de limpieza de ríos, de recogida de basura, las pesamos, hacemos ciencia ciudadana en esas actividades para tomar datos y sacar conclusiones. Y al final yo creo que es otra de las claves, ¿no? Hacernos parte de la ciencia también cambia todo, no es recibir unos datos, ¿no?, de
de un informe. Y luego también les dais pistas, porque es inspirador. Es decir, a ver, yo soy una empresa y quiero saber cómo hacer las cosas bien, ¿no? Sostenibles. Y dices, pues esta empresa que está cerca, lo habéis hecho, por ejemplo, en varias ciudades, en Málaga, pues esta empresa, las materias primas las toma de aquí. Claro, intentamos vincularles también con proveedores más sostenibles. Entonces, otra de las cosas que hacemos es analizar las sinergias que hay en un ámbito específico, por ejemplo, de la agroecología. En Málaga hemos hecho un mapa muy chulo, muy visual, que vemos quién produce, quién transforma, quién compra, y a las empresas que no están dentro de esa red les pica el gusanillo de formar parte de esa transformación, ¿no? Carlota, ¿qué es la cosa más... ¿Cuántos años llevas en redes haciendo activismo, por así decir? Unos 7, 8 años. De estos 7, 8 años, ¿hay alguna cosa que te hayan dado oportunidad, a lo mejor, de acceder a sitios que no, para enseñarlo? ¿Qué es lo más emocionante que has hecho que te haya llenado como activista, a tu corazón activista? Pues yo creo que cuando se aprobó la ley de plásticos de un solo uso en el Parlamento Europeo, que me invitaron y pude estar presente allí, fue un momento súper importante porque también tenían un proyecto de ciencia ciudadana y yo invité a muchos de mis seguidores también a participar, a decir, ¿no? que dijeran que no queremos, o sea, que queremos una ley que prohíba los plásticos de un solo uso en Europa. Y es verdad que aún se está poniendo todo en marcha porque cuesta muchísimo aún de deshacerse de los plásticos de un solo uso, pero yo creo que estar allí fue muy bonito y ver que realmente la ciencia ciudadana sirve. Tú has dicho que haces tantos proyectos de ciencia ciudadana, al final que llegan a un punto y que pueden llegar hasta el Parlamento y hacer leyes, y esto es increíble. Yo quiero lanzaros una pregunta a las dos. ¿Estamos a tiempo de revertir el cambio climático? De revertirlo de manera absoluta, exacto. Es complejo. Sí. O sea, vamos a ser muy sinceras. Revertirlo no. O sea, las consecuencias las estamos viviendo. Ya no, o sea, vamos a ser muy sinceras. Pero sí de adaptarnos, de hacerlo más llevadero, de cambiar, de evitar que empeore o que se siga acelerando. Exacto, pausar. Sí, Pero ¿somos la última generación que estamos a tiempo? Eso indican todos los datos. Sí, al final hay un rango como de 10 años, ¿no? De actuación ahora mismo y creo que incluso menos. Salió hace un par de años, por lo tanto, pues 8 años o así. Entonces, en 8 años sí, dicen que las consecuencias pueden ser mucho peores en 2030 si no actuamos ahora. Entonces, yo creo que esta generación que está viva ahora mismo, no solo la gente joven, sino todo el mundo ahora, que estamos vivos en este momento, pues tenemos la responsabilidad un poco de intentar... Decíamos antes, según The Guardian, 1/3 de las emisiones globales de carbono son emitidas por solo 20 empresas de todo el mundo. Esto es desalentador. ¿Qué hacemos con estas empresas? ¿Qué hacemos? ¿Qué pediríais? Haced la carta a los Reyes Magos. Lo primero que tenemos que hacernos conscientes es que somos cómplices, que esas empresas no existirían sin nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es totalmente dependiente del petróleo y la mayor parte de esas 20 empresas son empresas petroleras o vinculadas con ese ámbito. Entonces, lo primero es saber, ver la película entera. Esas empresas no trabajan aisladas. Y a partir de ahí, hacer todo lo posible para que eso deje de ocurrir. 100%. Y yo creo que también saber pedirles, a nivel movimiento, pedirles cambios. Yo he notado muchísimo cuando a nivel pequeña escala, empresas que tenían, yo qué sé, me lo invento, carne en sus menús o daban botellas de plástico a todos sus trabajadores, es como, simplemente si lo pides, y hay varias personas que lo piden, seguramente te harán caso, ¿no? Y ha pasado muchas veces con empresas de moda rápida que ahora mismo están intentando, ¿no? Por la presión social de todas las personas que están diciendo, oye, estás contaminando las aguas de muchísimos países, estás haciendo ropa que depende del petróleo. Entonces, está cambiando un poquito, pero yo creo que también desde no solo empoderarnos a la población a nivel vamos a consumir de manera más responsable, sino también saber pedirles a las empresas. ¿Qué cambios están funcionando a día de hoy? O sea, ¿qué cosas veis que estén funcionando? Positivas. Nos acercamos al final, vamos a intentar quedarnos... No, porque me iba a lanzar con otro negativo, lo de Bangladesh, que pasó con las... O sea, que Rana he Plaza, dicho, sí. No, me da igual. Arrojemos luz a esto, cosas que estén funcionando Sí, porque ahora. lo malo ha calado. O sea, entonces vamos a ponernos a la acción. ¿Qué cosas están funcionando ya? Pues mira, yo os voy a contar que ya estoy en proceso de empezar a vivir en Almócita. Almócita es un municipio de la Alpujarra almeriense y si queréis ver ejemplos de cosas que estén funcionando, allí hay muchas simultáneas. Composteras municipales, es decir, todas las abuelitas, todo el mundo del pueblo lleva sus restos allí y se hace abono para las huertas comunitarias. Está ya el proceso iniciado de comunidad energética, ¿vale? Una comunidad energética que
aprovechar la energía solar que en Almódita, en la Alpujarra almeriense es enorme. Hacen un montón de eventos culturales que mezclan arte con ecología durante el año para generar otros discursos también, ¿no? Y otra manera de aproximarnos a estos desafíos. Así que, bueno, hay muchas cosas ocurriendo. Yo os dejo el foco en un pueblecito de 200 habitantes que lleva 15 años en estas tareas. Sí, yo os diría también que están cambiando muchísimas cosas por el término sostenibilidad, al final, que esté tan sobre la mesa ahora mismo y que las empresas ahora tienen la presión de que si no tienen la palabra sostenibilidad ahora mismo en sus discursos encima de la mesa, no están como al día, ¿no? Que es verdad que esto ha hecho que la palabra sostenibilidad al final pierda un poco de significado porque ahora todo es sostenible, no está regulada al final. Al principio la palabra ecológica también, o sea, en los alimentos tampoco estaba regulada, al final se reguló y ahora estamos intentando que la palabra sostenibilidad también se regule para que si algo es sostenible lo sea de verdad, que ahora no pueda venir una empresa de moda rápida, por ejemplo, y diga que sus pantalones son sostenibles cuando no lo son, ¿no? Exacto. Entonces, sí que es cierto que esto es la parte mala, pero la parte buena es que la sostenibilidad está muy encima de la mesa a todos los niveles y se pueden ver en las iniciativas del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea a nivel gubernamental y de ciudades que siempre se habla de esto. Obviamente hay mucho que hacer, pero sí que es verdad que está muy sobre la mesa y esto es muy positivo. Y de la gente joven sobre todo, porque yo te digo, creo que hablo, o sea, muchos influencers que se dedican a otras cosas que no tienen por qué. Mucha gente joven dice, oye, esa ropa, eso que estás comprando, estás reciclando. O sea, quiero decir que te lo están preguntando gente muy joven, entonces no solo eso, sino que lo es para todo el mundo. Es como, ¿qué me vas a vender? Pero háblame, ¿es sostenible o no lo es? O sea, que yo creo que es que seamos exigentes está muy bien. Sí, creo que la gente joven de verdad lo está haciendo en gran mayoría y yo lo veo día a día. Y con eso quiero pasar al Actúo para ver cómo podemos actuar, cómo podemos ayudar desde casa, sobre todo a ti con la iniciativa, ¿qué podemos hacer? Pues en Ecoherencia hacemos muchísimas actividades abiertas al público. Lo primero que podéis hacer es participar en ellas, ¿vale? Hay algunas son online y otras son en persona. Pues que os apuntéis, que nos ayudéis a tener más visibilidad en redes sociales porque al final no es nuestro fuerte, no somos influencers, se nos va la energía en otras labores. Total. Y toda la visibilidad que nos deis, bienvenidísima sea. Podéis hacer algún tipo de donación para que podamos llevar a cabo más procesos de ciencia ciudadana a los cuales es difícil acceder a recursos. Hacer ciencia como una entidad como la nuestra es muy desafiante. Podéis comprar los libros a través de nuestra web, tanto el de plantas multifuncionales, que ya os he contado un poquito, como el de hogares sostenibles, hogares sin tóxicos, que nos va a ayudar también a cambiar nuestros hábitos en el día a día. Y bueno, pues eso, apuntaros a cosas tanto dentro de Coherencia como con otras entidades afines. Sentiros parte del cambio. Dejad de esperar a que vengan las soluciones de fuera, implicaros y bueno, pues seré coherentes en vuestro día a día también. Absolutamente. Carlota, ¿algunos tips del día a día? Algunos tips, aparte de lo básico que es intentar coger más transporte público, ¿no? Intentar no consumir moda rápida. Yo al final, como os he dicho, soy nutricionista y me encanta llevar al terreno la alimentación porque hay muchísimo que podemos hacer. Entonces yo diría 4 cosas muy importantes, que es primero intentar consumir menos proteína animal, consumir local y de temporada, esto es muy importante. Esto es muy fácil también saberlo, simplemente pones qué frutas y verduras son de temporada o qué es, y es muy fácil. También intentar consumir menos envases de un solo uso en alimentación y si los consumes, pues reciclarlos correctamente o reutilizarlos. Hay muchas cosas, mucha gente que está haciendo, yo que sé, macetas y plantas el tomate que te acabas de comer, guardas una semilla, lo plantas y luego lo plantas en una maceta, no sé, cosas que la gente puede hacer incluso en la ciudad. Y luego también reducir muchísimo el desperdicio alimentario en casa, intentar reaprovechar mucho los restos alimentarios. Esto se dice que si el desperdicio alimentario fuera un país sería como el tercero más contaminante después de Estados Unidos y China. Entonces, tener esa parte de responsabilidad de intentar aprovechar lo máximo de todos los alimentos y no tirarlos. Es que eso es impresionante. Esto es impresionante. Sí. De las casas, de los supermercados, es una locura. Recordad que en la web de Pienso Luego Actúo lo tenéis todo y que colaborar y compartir es siempre lo más importante. Te quería hacer una pregunta que es ¿a dónde va el dinero recaudado de las compras, de las colaboraciones, todo? A nuestros proyectos, a poder seguir investigando sobre plantas multifuncionales, que en este libro hay 20, aunque trabajamos con muchas más, poder tener más recetas, poder difundir los proyectos que hacemos, hacer más proyectos de ciencia ciudadana y en realidad casi todo lo que hacemos es gratuito para la población. Para poder sostener todo eso necesitamos algún apoyo de alguna forma para que podáis participar libremente. Muchísimas gracias a las dos por esta lección de medio ambiente. Gracias a vosotras por darnos este espacio. Y de coherencia y ecoherencia que nos habéis dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
con una lágrima un día más de emoción. Esperamos que nuestra gente se haya escuchado. Bueno, 100%. nosotras nos comprometemos. Yo Absolutamente. digamos, mirarme con lupa. Mirarme con lupa porque hago muchas cosas mal, entonces necesito ir mejorando algunas de las... En un día no puedes cambiarlo todo, esto es importantísimo. O sea, no puedes ser la mejor persona del mundo, ser amada, ser eco, vegana, no se puede. No, y es que además Poco a yo digo, poco. yo reciclo y ya creo que con eso estoy haciendo... Bueno, es mejor que no hacerlo. Claro, pero digo, pero tengo que cuidar pues todos los consejos que nos han ido diciendo y ir fijándonos. Absolutamente, pero hemos aprendido mucho. Pues sí. Nos vemos en el siguiente episodio de Piensa o Luego Actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Gracias por estar con nosotras y anímate a ser parte del cambio. Un besito eco. ¡Mua! Y además es gratis. Exacto.